Ya veremos si en el futuro próximo alguna marca third party, basándose en el molde de este Goku, nos propone una nueva alternativa donde la estética no se vea tan afectada por el buen rango de movimiento. No tuvimos que esperar mucho tiempo. El mercado ya respondió y reveló el verdadero potencial de este molde. Porque no era una cuestión de rango, era una cuestión de diseño. Desde que salió este molde, el debate ha sido claro. Hay quienes dicen que el problema no es la figura, sino quién la posa. Y quienes lo atacan como si fuera un desastre. Ambas posturas son exageradas. El molde no es perfecto y tampoco es un fracaso. Pero decir que el hueco desaparece si sabes posar es ignorar una decisión de diseño. Y sí, saber manipular una figura hace parte del coleccionismo, pero corregir una transición estructural entre el pecho y las piernas no debería depender del usuario. Si aquí no hubiera un punto discutible, el mercado no habría intervenido. Si aquí no hubiera una oportunidad real de mejora, nadie estaría haciendo estas piezas. Y aquí la necesidad era clara, la movilidad funciona, el rango está ahí. Lo que estaba en juego era el balance, y ese balance estaba resuelto a medias. Y fue ahí donde el mercado reaccionó. Una marca emergente, Big Black Shark Studio, vio lo mismo que muchos coleccionistas y decidió intervenir exactamente en el punto crítico del molde. No cambiaron la arquitectura, no eliminaron el plástico flexible, no sacrificaron el rango de movimiento, ajustaron la transición. El set incluye dos piezas. La primera es esta versión de la parte del torso inferior con mayor volumen y mejor esculpido. Aquí notamos un trabajo excelente en los pliegues de la camisa, además de una réplica adecuada para el cinturón. La versión original también tiene ese esculpido, pero aquí ya podemos notar la diferencia en su volumen. A esta pieza yo la llamo como una campana, y la diferencia en altura es de unos milímetros, lo suficientes para lograr una transición adecuada entre el pecho y el abdomen. Y esto es lo que realmente requería Bandai para lograr una figura mucho más completa y correcta en su diseño. Cuando llevas el molde oficial al límite, aparece un vacío visible. Con esta pieza, esa separación se cubre sin bloquear la articulación. La movilidad se mantiene. Y eso es importante, porque demuestra que el rango no exigía sacrificar la estética. Y hasta aquí el problema está resuelto. Con esta sola pieza, el Goku de Games Begin ya se siente más completo. No necesita más para corregir el balance. Esto, por sí solo, ya es suficiente. Pero Black Shark Studio no se quedó solo en la corrección. La segunda pieza del set es el torso con camisa rasgada. Y aquí ya no estamos hablando únicamente de una mejora técnica, estamos hablando de expansión. Para hacer el montaje necesitamos desarmar la figura. Entonces separamos el torso de las piernas y aquí, como esto es plástico flexible, hay que aplicar calor en este punto, pero no lo recomiendo. Así que la mejor opción es empezar a mover la pieza de esta forma y esta se va despegando al punto que podemos ver así. Quitamos los brazos, quitamos este brazo y ya podemos sacar el torso. Aquí podemos notar que Black Shark Studio no está partiendo de otro molde. Usan como base el torso del Goku de Games Begin, replicando incluso los pliegues en la parte de atrás y todos los detalles. Y sobre este hacen el esculpido de la camisa rasgada, demostrando que esta base podría ir más lejos. Al continuar con el montaje podemos notar que ambas piezas tienen un cuadro en la parte interna. Entonces tomamos el torso de Goku y vamos a unir esta pieza con ese cuadro, simplemente entrando de esta forma. Si queremos podemos pegar la pieza, pero también funciona sin pegamento. Tomamos los brazos y los unimos. Bien, finalmente unimos de nuevo el torso con las piernas. Este diseño nos remite directamente al momento en la nave de Babidi, donde Yakon le hizo daño a Goku, rasgando su camisa con un corte. Y aquí lo tenemos, un molde de Goku completamente actualizado a 2026.
y con las mejoras necesarias para mostrar su verdadero potencial. Si lo comparamos con el Goku San Diego Comic Con 2022, las diferencias son notables. En esta versión resolvían el esculpido del daño de batalla de una manera distinta y más rígida, limitados por la tecnología del momento. Ahora la propuesta es diferente. Se mantiene el plástico flexible, se respeta la arquitectura del nuevo molde y simplemente se redefine la superficie. Eso es lo que lo vuelve interesante, porque demuestra que con ajustes puntuales en el esculpido, este molde puede escalar hacia versiones alternativas totalmente válidas dentro de la colección. Ahora, para que este Goku Super Saiyajin 2 sea realmente viable, necesitas algo más. Esos son las cabelleras, en este caso de la marca TKO, en su versión A, que incluye 5 expresiones diferentes, la cabellera, la aureola, que ya vemos en este Goku. TKO es una marca que ya se ha ido consolidando dentro del mercado Third Party y que originalmente diseñó estas cabelleras para el cuerpo del Goku San Diego Comic Con 2022. No estaban pensadas para este molde, pero el mercado se adapta rápido. Se desarrolló un joint de cuello adicional que permite montar estas cabezas en el cuerpo de Goku de Games Begin. Eso sí, no es una solución simple. Implica adquirir las 2 piezas de Black Shark Studio, además de las cabezas de TKO, que no son económicas, y conseguir el adaptador correcto. Esto no es un accesorio casual, es el ecosistema custom trabajando en conjunto. Y el resultado es este. No es oficial, pero es una demostración clara de hasta dónde puede llegar este molde cuando se empuja un poco más allá. Y aquí es donde la perspectiva se amplía, porque esto no es solo un custom, es una demostración. En abril del 2026 llega el nuevo Vegeta. En mayo el Goku estado base. Y ambos usarán esta misma arquitectura. Ahí vamos a poder confirmar si Bandai decidió ajustar esta pieza o si esta parte del torso llegó para quedarse. Lo interesante es que el mercado ya llevó este molde un paso más allá. Ya mostró que se podía mantener la movilidad sin sacrificar la estética. Y esto establece un precedente, porque cuando una third party demuestra una mejora viable, deja de ser una queja aislada y se convierte en una referencia. Este torso no es una crítica al molde original, es una evidencia de que había margen para ejecutarlo mejor. Entonces, ¿vale la pena? Eso depende de qué tipo de coleccionista eres. Si el torso original no te incomoda, si priorizas mantener todo oficial y el balance actual te parece suficiente, el molde funciona y puedes quedarte así. Pero si eres de los que busca coherencia visual incluso en poses exigentes, esta corrección cambia la experiencia. No transforma la figura, la termina de ajustar. El Goku Super Saiyajin 2 no es obligatorio, no es económico y tampoco es oficial. Pero demuestra algo importante, que este molde tenía más margen del que vimos en su primera versión. Para quienes quieran explorar esta ruta, dejo los enlaces de las piezas en la descripción. Pero más allá de eso, lo interesante aquí no es comprar, es entender. Entender cómo evoluciona un molde. Entender cómo reacciona el mercado. Porque el mercado ya lo empujó. Ahora queda ver si Bandai lo hará también. Y esa es la conversación interesante. Ahora cuéntame, ¿para ti el torso estaba bien? ¿O crees que sí necesitaba esta corrección? Te leo en los comentarios. Si disfrutaste esta comparativa, en el canal encontrarás enfrentamientos de diversas marcas, videos de custom y más reseñas como esta, donde ponemos a prueba versiones alternativas, exclusivas y oficiales, para descubrir cuál merece un lugar en tu colección. Saluda a Figbot con tu emoji favorito, que ya está calculando el balance perfecto entre estética y movilidad. Dale like si te gustó el video, suscríbete a Figment Collectors y activa la campana para no perderte más análisis como este. Y recuerda que en Figment Collectors cada figura cuenta su propia historia.